en el comienzo de nuestro programa. Bueno, senador José Núñez, integrante del comando del plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por esta posibilidad de dialogar sobre el tema. Bueno, ¿por qué hay que introducir la papeleta blanca el 27 de octubre? ¿Por qué aconsejan o promueven este plebiscito? Porque pensamos que hay que modificar nuestro sistema de jubilaciones y pensiones para hacerlo más justo, ¿verdad? Para consagrar derechos que nos parecen que deberían tener todas las trabajadoras y los trabajadores, que son un nivel mínimo de cobro por su pensión o su jubilación, que el plebiscito la establece igual al salario mínimo nacional, y porque pensamos que toda trabajadora o trabajador debería preservar el derecho a jubilarse a los 60 años si tiene los años de servicios correspondientes. A su vez queremos suprimir de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones el lucro, ¿verdad? El que una parte de lo que al trabajador o a la trabajadora se le descuenta para su jubilación termine en los bolsillos de empresas privadas, en este caso son bancos, ¿verdad? Porque por cada peso o por cada 100 pesos que un trabajador, una trabajadora aporta a una AFAP, 19 en promedio, varía según cuál sea, no van para su jubilación, sino que van para cubrir los costos administrativos del sistema y las ganancias de los bancos que son, o de las empresas que en definitiva son propiedad de los bancos, que son las AFAP. O sea que estas son las razones. Para nosotros es un acto de justicia de sentar las bases de un sistema de jubilaciones y pensiones más solidario, más justo y que garantice algunas prestaciones o algunos derechos que pensamos tenemos las personas. Bueno, se han manejado muchos riesgos de futuro, ¿no?, para nuestro país si esto se aprueba. ¿Cómo contrarrestar todas esas advertencias que se realizan de distintos ámbitos? Mire, todo cambio evidentemente genera movimientos, inestabilidades, ajustes, algunos problemas. Hay una transición, hay un proceso, eso pasa cuando uno se muda de casa, etcétera. Un cambio siempre genera una dificultad que hay que superar. Pero para nosotros se ha desatado una campaña de miedo y de terror para impedir que la gente defienda sus derechos y preservar un sistema que consideramos que es injusto. Para nosotros y de acuerdo a estudios realizados por el propio Banco de Previsión Social, de aprobarse el sí, en los primeros años, en los próximos años, lejos de tener una repercusión negativa desde el punto de vista económico, tendría una repercusión positiva, ¿verdad? Porque hoy por hoy el Banco de Previsión recauda para las AFAP, en el año 2023 fueron 1.480 millones de dólares que el Banco de Previsión recauda, pero se lo transfiere sin cobrarle nada por el servicio a la AFAP. En la medida que se aprueba esos recursos van a ser gestionados por el Banco de Previsión Social y van a permitir, por un lado, cubrir el incremento del gasto que supone incrementar la jubilación y la pensión mínima a 22.300 pesos, que es el valor actual del salario mínimo nacional, y a su vez van a permitir que el Estado no deba transferirle la asistencia financiera extraordinaria que debe transferirle todos los años al BPS y que el año pasado estuvo en el orden de los 500 millones de dólares. O sea que no solamente el BPS va a poder afrontar ese aumento del gasto por el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, sino que además va a poder prescindir, por lo menos durante un lapso de tiempo, durante un tiempo, de la asistencia extraordinaria del Estado, por lo cual el Estado va a poder destinar esos recursos que tenía que transferir al BPS a otras políticas, como puede ser atender a la primera infancia, la pobreza, la vivienda, la salud. O sea que en el impacto inmediato eso no va a generar complicaciones financieras para el Estado. Tampoco va a afectar los derechos jubilatorios de las personas que al día de hoy tienen cuentas en la AFAP, porque la papeleta dice especialmente que no perderán ningún derecho, que el Banco de Previsión Social deberá conformar una comisión para garantizar el registro adecuado de sus aportes,
O sea que esas personas no se van a ver perjudicadas, tampoco las personas que actualmente están jubiladas, que permanecerán jubiladas como están, salvo que ganen menos de un salario mínimo nacional, que van a recibir un incremento. Se van a presentar problemas financieros según las proyecciones que hace el Banco de Previsión Social dentro de 15 años, dentro de 20 años, donde se necesitaría asistir desde rentas generales al Banco de Previsión Social. Y allí hay que discutir y resolver cómo abordamos esa carga tributaria o ese mayor costo del Banco de Previsión Social o de la seguridad social que tiene para la sociedad uruguaya. Primero hay que ajustar esas proyecciones que se hacen, porque las proyecciones se hacen, son hipótesis que se cumplirán o no. También depende de la política económica y cómo se promueva, cuánto crezca el Producto Bruto Interno, cuánto crezca el empleo en el país, cuánto se combata la informalidad y la evasión fiscal. O sea que todo eso va a impactar sobre cuántos recursos hay que destinar para apoyar los gastos en seguridad social. Y luego tenemos que revisar cómo se distribuye la carga, porque, por ejemplo, en nuestro país, lo informaba la ministra de Economía, tiene lo que se llama un gasto tributario, que es la renuncia a cobrar impuestos que se hace a algunas empresas con la idea de promover la creación de empleo o el desarrollo de la actividad económica. Por ejemplo, en el 2023, Uruguay renunció a cobrar más de 5.000 millones de dólares de impuestos a la renta de la actividad empresarial, de IVA a las empresas, de impuesto al patrimonio a las empresas. Más de 5.000 millones de dólares en un año. Y cifras similares, un poco menores, pero importantes, en los años anteriores. Bueno, están bien dadas esas exoneraciones. Entonces, no podríamos obtener recursos de allí. La ley aprobada vigente y que pretendemos modificar mediante esta reforma obliga al Estado a transferir en los próximos 40 años 5.000 millones de dólares, más de 5.000, 5.300 según las estimaciones del Banco de Previsión Social, de dólares a la SAFAP. Porque ¿qué pasa? Como ahora obliga a todos los afiliados a la caja profesional, a la caja bancaria, al servicio de retiros y pensiones militares, policiales, a que una parte de sus aportes van a la SAFAP, esas cajas paraestatales están desfinanciadas, le falta esa plata. ¿Quién se la va a dar? El Estado, a partir de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Son, a lo largo de los próximos 40 años, más de 5.000 millones de dólares, o sea, 250 millones de dólares por año. No, pero usted me está diciendo que eso es negativo, ¿no? Eso no lo vamos a tener que gastar. Y bueno, pero al mismo tiempo me dice que con esta reforma habría buenas noticias de aquí a 15, 20 años. Y después, ¿qué pasa después? Bueno, por eso es lo que yo le estoy diciendo. Tenemos que sentarnos a discutir. Primero, las cosas que hoy se proyectan hay que ver cuánto se verifican y cuánto incidimos nosotros para que el pronóstico sea mejor, ¿verdad? Para que la economía crezca más, para que haya menos desempleo. Bueno, ¿y por qué no apostar al diálogo, entonces, como por ejemplo el Frente Amplio está proponiendo, para un diálogo social, ¿no? Bueno, para, es que sí, para es que proyectar justamente, el futuro y no que sea a través de esta... No, pero es que la papeleta justamente es la garantía de que haya diálogo. La garantía de que haya un diálogo social para apostar al futuro es que triunfe el sí. Si no triunfa el sí, no hay ninguna obligación política de convocar a ningún diálogo. Entonces, la garantía de que haya diálogo es que triunfa el sí. Porque si triunfa el sí, lo que se consagran son esos tres derechos básicos, ¿verdad? Y el diálogo no pudo haber sido mientras... Déjeme terminar, perdóneme. Sí. Se consagran esos tres derechos básicos y por lo tanto deberá el gobierno y luego el Parlamento legislar para que el sistema jubilatorio responda a estos principios básicos. Y ahí es que se establecerá ese diálogo social y se distribuirá además el costo del financiamiento de manera más justa que como se ha hecho con la ley aprobada durante el gobierno, la 20.130, que descargó todo el costo sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Le decía, el diálogo, ¿no hubo tiempo de diálogo cuando se generó la comisión de expertos para la reforma que ya se aprobó, digo, ¿no? La que está vigente? Tiempo no hubo, pero no hubo voluntad, porque no hay que confundir
escuchar a la gente con dialogar y construir un acuerdo. La reforma que se aprobó en el 2023 responde a la posición del gobierno y de los sectores empresariales. No incorpora las preocupaciones de las trabajadoras y los trabajadores. En contra de esta reforma estuvieron el PIT-CNT, FUCBAN, todas las organizaciones sociales del movimiento popular, todas las cajas paraestatales, los representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social y el Frente Amplio. Que no está de acuerdo tampoco con esta reforma. Entonces no hubo diálogo social. El diálogo social solo va a ser posible si ponemos una posición de fuerza que obligue a los actores a generar ese diálogo. ¿Y por qué? Usted me dice, ¿por qué no esperar? Mire, en la elección del 2019, el hoy presidente de la República hizo campaña electoral diciendo que no iba a aumentar la edad jubilatoria. ¿Y qué pasó al año? Bueno, o al año y medio. Mandó un proyecto de ley donde aumentó la edad jubilatoria. Entonces, ¿qué es lo que creo que ha aprendido? Y por esto el movimiento sindical y por esto esta respuesta. Que tiene que consagrar sus derechos mediante el pronunciamiento directo de la gente, porque a veces durante las campañas electorales se hacen promesas, se establecen compromisos, no pongamos en duda la buena fe, aunque es raro cambiar en un año de opinión, pero a veces pasa, ¿verdad? No pongamos, que luego no se cumplen porque a veces es más fácil seguir ya por la senda trazada, digamos, y no complicarse la vida con transformaciones. Entonces, justamente, la posibilidad de que haya un diálogo social y de que se modifique la legislación vigente, a mi juicio, pasa porque triunfe el sí. Si uno triunfa, va a ser muy difícil, por más que el Frente Amplio gane las elecciones, que es lo que yo quiero como Frente Amplista y por lo que también trabajo, porque luego hay que sentar a todos los actores en la mesa y ahora, tener voluntad de cambio. ¿Cómo sostener que esto es bueno? Me lo pregunto desde este punto de vista, ¿no? Todos los candidatos al presidente de la República, uno de ellos va a gobernarnos, ¿no? A partir del 1 de marzo del año que viene. Sin duda que sí. Uno de ellos no va a gobernar. Bueno, no hay uno que esté a favor de esta reforma. Porque ya Orsi también dijo que no la va a votar la reforma, la papeleta blanca, ¿no? La de seguridad social. Sí. Entonces, ¿cómo sostener esto cuando ninguno de los que puede ser presidente de la República está de acuerdo con esto? Porque ve riesgos, ¿no? Advierte dificultades a futuro. Bueno, lo que usted dice es cierto y a veces hay que remar contra la corriente, ¿verdad? Uno se preguntaría, ¿estuvo mal Leandro Gómez en resistir en Paysandú? Tendría que haber entregado la plaza y refugiarse en Entre Ríos, digamos, y salvar su vida, o nos dejó un legado de coraje, de patriotismo, de defender nuestra ciudad. Artigas debió haberse rendido y aceptado. Sí, son otros contextos. Bueno, acá estamos hablando de una reforma que puede, según advierten, incluso hay... pero déjame redondear la idea. Más de 100 profesionales, economistas, contadores también, por eso. Del Frente Amplio todo, ¿no? Se han manifestado en contra. Pero entonces, por eso le quiero decir, a veces triunfa la resignación, el conformismo, el no hagan olas, en dejemos las cosas así. Hay gente que puede esperar, pero hay gente que no puede esperar. Y lo que yo sostengo, y creo que más o menos lo compartimos todos los que estamos a favor del sí, es que tenemos que dar esta batalla política y democrática por una sociedad más justa y por un sistema jubilatorio más justo. Porque fíjese usted, cada día se inventa una máquina que sustituye el trabajo humano. O sea, que hace necesario menos horas de trabajo humano para producir lo mismo. ¿Qué pasa? Se introduce la máquina en el ciclo productivo. ¿Se reduce la jornada laboral o se reduce el número de empleados? La empresa sigue produciendo lo mismo, capaz que más. Por lo tanto, sigue ganando el mismo dinero o capaz que más. ¿Pero qué hace? ¿Qué se hace? Se dice, bueno, entonces ya que tenemos una máquina que puede sustituir el trabajo, vamos a pasar todos, en vez de trabajar 8 horas, a trabajar 7 horas o a trabajar 6 horas.
No se hace eso. Se dice, muchachos, ustedes siguen trabajando 8 horas y el propietario se va a quedar con la ganancia de ese salario que deja de pagar. Se concentra la riqueza, el progreso científico y tecnológico se transforma, va en el sentido de concentrar la riqueza en pocas manos. Y la pregunta es, entonces ahora hay más expectativa de vida. Bueno, que la gente trabaje más años mientras algunos se apropian cada vez más de riqueza y se enriquecen más. Para nosotros eso es injusto. Tenemos que organizar la sociedad de otra manera, en función de la vida de la gente y no en función de la acumulación de riqueza de unos pocos. Y esa es la papeleta por el sí. Y bueno, quizás hay compañeros, desde el punto de vista del Pichinete. Sí, ¿no? y de algunos más, digamos. Y de algunos más, pero quizás hay compañeros, usted habla de mis compañeros frente ampristas, que claro, que dicen, bueno, vamos a no complicarnos la vida, porque siempre cambiar es complicarse la vida. Pero para nosotros tenemos que complicarnos un poco la vida, para cambiar el curso que llevan estas políticas, porque fíjense que en el año 95-96 se aprobó una reforma jubilatoria que determinó que la gente trabajara más y cobrara menos. ¿Por qué? Porque supuestamente no alcanzaba la plata para sostener el sistema anterior. Pasaron 26 años, tenemos otra reforma jubilatoria, otra vez la misma canción. Trabajar más y ganar menos, porque la plata no alcanza y resulta que el país produce cada vez más riqueza y somos más o menos la misma cantidad de personas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de 25 años va a venir otra reforma jubilatoria donde vamos a tener que trabajar más y ganar menos. ¿Y por qué? ¿Por qué aceptar, por qué resignarnos, por qué resignarse las trabajadoras y los trabajadores a esa dinámica que descarga, ¿verdad?, todo el costo del sistema sobre las trabajadoras y los trabajadores y que concentra la riqueza en pocas manos? Para nosotros ese es el sentido más político, filosófico del sí y de las propuestas que estamos tratando de considerar, que son además muy simples. Terminemos con el lucro en la seguridad social. De 30 países que tenían el sistema de la SAFAP, solamente lo conservan 14. Informe de la OIT, ¿verdad?, del año 2018-2017. ¿Por qué? Porque el sistema es malo, ha fracasado y es mucho más caro que el sistema solidario. En Uruguay pasó de un 6% a un 21% sobre los aportes, el costo de gestión del sistema cuando se instauraron las AFAP. Entonces, ya le digo, de 30 países solo 14 lo conservan, todos los demás lo han suprimido porque ha fracasado. ¿Y por qué no garantizar un derecho a una jubilación mínima y a que a determinada edad las personas puedan acceder a jubilarse? ¿Qué es eso simplemente lo que plantea la papeleta? Orsi consideró altamente inconveniente el plebiscito que impulsa la Central Sindical del Uruguay, ¿no? Por eso se ha dado libertad de acción, porque también dentro del Frente Amplio hay sectores que sí lo apoyan, como el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Pero el presidente de la República ayer hizo una conferencia de prensa, ayer no, antes de ayer, advirtiendo que es peligroso y dañino este plebiscito y que esto va a generar nuevos impuestos. Sí, para mí la palabra, digamos, las expresiones del presidente van en una campaña de miedo, ¿verdad?, que se pretende atemorizar a la población y que no acompañe la iniciativa. Nosotros no compartimos, ya le digo, no creo que sea peligroso y dañino. Yo explicaba que hay una cantidad de dinero que se transfiere todos los años a la SAFAP que va a quedar gestionado por el BPS, que le va a permitir atender sus obligaciones y que va a liberar al Estado de recursos que ahora tiene que transferir al BPS y por la ley aprobada por el gobierno a la SAFAP, más de 5.000 millones de dólares, y que los va a poder destinar a políticas que tanto se necesitan, como el combate a la pobreza, la situación de la minoridad, la vivienda, la salud. O sea, que va a ser beneficioso y que a largo plazo, cuando evidentemente si acceden más personas a las jubilaciones y las jubilaciones no son de hambre, que eso es lo que debiera preocuparle más para mí al presidente, que las jubilaciones sean de hambre. Si las jubilaciones son mejores y eso tiene un mayor costo, tenemos, como usted bien lo decía,
que generar un espacio de intercambio y de diálogo social para ver cómo, si es necesario más recursos, cómo los obtenemos. Pero eso dependerá siempre de la marcha de la economía, ¿verdad? Y de cómo sean las políticas de desarrollo económico. Y el hecho, inclusive, de que las jubiladas y los jubilados tengan un ingreso un poco mayor, va a ser positivo para la economía, ¿me entiendes? Porque acá estamos hablando de incrementar jubilaciones mínimas, eventualmente jubilaciones medias, con un régimen que pague mejores jubilaciones que el régimen de la SAFAP. Y esas personas, ¿qué van a hacer con esa jubilación? Cuando a una persona le aumente la jubilación de 18.000 pesos a 22.000, ¿qué va a hacer con esos 4.000 pesos? ¿Se va a ir a Europa? ¿Los va a transferir a la banca suiza? No, va a mejorar su casa, va a comer un poquito mejor, capaz que puede salir a pasear con sus nietos si lo tiene, y todo eso también ayuda al mercado interno, porque lo va a gastar acá, en el barrio, en la ciudad, en el país, y eso genera empleo, genera más actividad, genera recaudación, porque en definitiva eso después paga IVA, paga todos los impuestos. Entonces también eso va a ser un empuje para el dinamismo económico, o sea que mejorar los ingresos de las trabajadoras, los trabajadores, los jubilados, también ayuda. Este año, por ejemplo, el crecimiento económico está empujado en gran medida, y así lo ha señalado la ministra de Economía, por el crecimiento del mercado interno. Si usted dice que lo de la calle Pou fue una campaña de miedo, sí, quiero que me diga a ver qué opina de lo que dijo Álvaro Delgado, que fue incluso más, digamos en sus términos, más contundente, ¿no? Que condiciona el Uruguay del futuro en muchos casos de manera casi irreversible. Digo que este plebiscito es irresponsable, inconveniente, peligroso. ¿Qué más? Que sacando el del 80 es el plebiscito más importante de los últimos 100 años. Bueno, mire, primero acá... No, déjeme porque hay una frase que la estoy buscando ahora, que es el momento que estamos como prácticamente... al borde del precipicio. Al borde del precipicio, y para desactivar la bomba en este momento, si no, esto puede ser catastrófico. Sí, bueno, pero no las escuché las declaraciones, no me guío por lo que usted me dice, pero como le decía, me Mire, parece... le voy a decir textual, acá encontré la frase textual que quería compartir. Esto es dramático. Tenemos 25 días para evitar un desastre en Uruguay. Sí, para mí no es cierto, digamos. Y como le digo, está haciendo una campaña de miedo, ¿verdad? Lo primero que hay que decir, estamos haciendo una reforma constitucional que establece determinados derechos en la Constitución de la República, si se aprueba por decisión del soberano. Si mañana el pueblo uruguayo considera que algo de esto está mal y hay que cambiarlo, puede hacer. Lo puede hacer, porque la Constitución se puede modificar. No es verdad que, como se ha dicho, esto está escrito en piedra, no se puede cambiar. Sí, se puede cambiar, hay que consultar a la gente. Quizás haya algunos que quieran gobernar en un cuarto cerrado, en cúpulas y sin la participación ciudadana, pero aquí estamos haciendo una reforma, o se hará la reforma si la gente la vota afirmativamente. Y si la reforma se hace y luego es necesario cambiar algo, bueno, habrá que hablar con la gente y someterlo a consideración. O sea que acá no hay nada irreversible. Son decisiones que están se establecen en la Constitución como una respuesta a las promesas no cumplidas, ¿verdad? A las promesas no cumplidas durante las campañas electorales y a la ausencia del diálogo social de que hablábamos, a la imposición de una voluntad mayoritaria, sí, pero ajustadamente mayoritaria, y que responde a los intereses de un sector de la sociedad y que es el sector más privilegiado en términos de su situación económica, ¿verdad? Entonces, acá esto se puede cambiar. Segundo, como yo decía, el impacto en el corto plazo es positivo y en el mediano plazo vamos a tener la necesidad de destinar más recursos a financiar la seguridad social y discutiremos como sociedad cómo aportamos esos recursos distribuyendo la carga entre trabajadoras y empresarios
y entre el trabajo y el capital, que eso es lo que se aspira. O sea que no vemos una situación dramática. La eliminación de las AFAP, que parece ser lo que le preocupa, es un acto soberano. Es que el país no tiene derecho a organizar la seguridad social como a él le parece, y lo han esclavizado al capital financiero internacional, estos gobiernos que crearon las AFAP. Debemos resignarnos a esa realidad. Y ahí vengo a lo que le hablaba de Leandro Gómez, de José Artigas. ¿Me entiende? ¿Estamos renunciando a nuestra soberanía? No tenemos derecho a construir nuestro sistema de seguridad social, y hemos entregado a los bancos el manejo de ese sistema, y ahora no podemos dar marcha atrás. ¿Confiscar ese dinero? ¿No se confisca como...? No se confisca. Eso es otra opinión equivocada. Ahí dos cosas. Primero, se dice que los trabajadores son propietarios del dinero que está en la SAFAP. Eso es muy discutible, porque digamos, ser propietario de algo es poder disponer arbitrariamente de eso, ¿verdad? Yo lo decía, yo soy propietario de mi teléfono, si quiero le doy un martillazo y lo rompo y es problema mío. Yo tengo plata y a mi plata, si quiero, la regalo o la uso para lo que yo... No la puedo usar para cualquier cosa, ¿verdad? Porque no puedo contratar a un sicario para matar a alguien que me molesta. Hay cosas que no puedo hacer, pero puedo disponer arbitrariamente de ella, regalarla, prenderla a fuego, lo que quiera. En cambio, el dinero que está en la SAFAP y que se registra en nuestra cuenta personal, solo se puede usar para un par de cosas que la ley establece, ¿verdad? O sea, en realidad no es un dinero nuestro, es una cuenta que nos genera determinados derechos. Esos derechos se respetan. La papeleta dice claramente que nadie se verá perjudicado, nadie podrá, en cuanto a los derechos que tiene por este sistema, y además establece claramente que el Banco de Previsión Social deberá conformar una comisión especial para mantener el registro de las cuentas de los distintos aportantes a la SAFAP. Entonces, no hay una confiscación, porque es algo que no es de la gente, es algo que la gente no puede disponer arbitrariamente. Las cuentas en la SAFAP nos generan determinados derechos, y esos derechos son respetados por la reforma que se plantea, porque dice a texto expreso, y quedará en la Constitución, que se respetarán los derechos que se han adquirido, todos los derechos, y que el Banco de Previsión Social deberá justamente tomar las precauciones para tener los registros. O sea que no compartimos la idea de la confiscación, y sí está claro, está absolutamente seguro que nadie va a perder los derechos que tiene adquiridos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a usted. El senador José Núñez nos ha acompañado del comando de campaña a favor del sí, en la papeleta blanca de la reforma de la seguridad social.